Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos, bienvenidos al podcast oficial del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Martes de Números. Soy la CPA Marileti Hernández, miembro del Comité de Enlace con la Industria de Seguros del Colegio de CPA. Y me acompañan la CPA Linda Viera, quien es la presidenta del Comité del Enlace con la Industria de Seguros. Saludos Marileti y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, Linda. También me acompañan Héctor Camareno, Senior Engineer de TCM Group. Bienvenido. Saludos, un placer estar aquí. Una de las cosas que tenemos cierta es la incertidumbre y la industria de seguros no está exenta de esta incertidumbre. Por eso hoy estaremos hablando sobre el manejo de riesgos en la industria de seguros, pero desde la perspectiva de la ingeniería. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante hablar del riesgo? ¿Y cómo se regula esto en Puerto Rico? Esto es lo que discutiremos en este episodio, así que quédate con nosotros. Marileti, la incertidumbre es tanta. Mira, recientemente tuvimos un apagón en Europa y fue un caos. Y llevaban hora y media, estábamos hablando ahorita que llevaban hora y media y se estaban volviendo locos, que no sabían cómo podían pasar tanto tiempo sin estar sin luz, y les afectó las comunicaciones, las transportaciones. Ellos dependen mucho de la transportación y eso. Que para nosotros la incertidumbre, manejarla ya ha sido más normal, pero no deja de ser una incomodidad, y eso tenemos que siempre, la industria de seguro nos dedicamos a eso, así que debemos mantenerlo siempre así. Correcto, Linda, y qué bueno que nos llamas la atención a ese tema, porque muchas veces se piensa que el manejo de riesgos está limitado a corporaciones, a compañías, etcétera, pero eso es diario vivir. Uh-huh. O sea, el gobierno tiene que también tener sus planes, cada agencia debe tener sus planes, y todo es un poco difícil manejarlo porque todo tiene que estar integrado porque funcionamos todos juntos en comunidad. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que quizá en Puerto Rico ya en temas de huracanes, etcétera, estamos preparados, pero algo así que te tome de repente como ese apagón, pues es algo que se debe manejar y que se debe atender con prioridad, con alta prioridad. Uh-huh. Al diario, mira, uno de los problemas fue que no funcionaba el pago, que eso no sucedió en María, el pago Correcto. Con las tarjetas electrónicas, y habían filas interminables para sacar dinero, tan sencillo como eso. Correcto, porque bueno, en nuestro caso en María también era un tema de comunicaciones para el cual tampoco estábamos muy listos, que digamos. Uh-huh. Bueno, pues para comenzar, Héctor, ya que introdujimos unas preguntas iniciales, ¿verdad? Para iniciar esta conversación, Sí. ¿Nos puedes explicar qué es manejo de riesgo? Bueno, el manejo de riesgo se refiere a cómo nos podemos preparar ante diferentes situaciones que podamos enfrentar en la vida en sociedad. Todos somos dueños de propiedad y estamos hablando específicamente de propiedad en este caso, así que si tenemos una casa, tenemos nuestra propiedad, ¿qué cosas pueden suceder que son parte del diario vivir? Nuestra realidad como puertorriqueños en el Caribe es que tenemos un riesgo latente a huracanes, es parte de la naturaleza, es parte del fenómeno del área donde vivimos. Así que, ¿cómo yo me preparo para eso? ¿Verdad? ¿Y qué consideraciones tengo que tomar para yo asegurarme que mi vida continúa siendo la misma, no importa lo que suceda? ¿Y qué riesgos yo puedo asumir? ¿Cuáles tengo que delegar, verdad? Y para eso están los seguros y para eso están diferentes profesionales que consultamos para atender esas necesidades.
Correcto, bien interesante el comentario que haces en términos porque estamos orientados y estamos enfocados y concentrados hoy en hablar sobre el manejo de riesgos de propiedad. Pero hay otros riesgos que nos impactan, por ejemplo, el apagón que menciona Linda. Es un riesgo operacional, o sea, no tengo muchos datos, ¿verdad? Porque Sí, casi que todavía acaba no se de sabe de qué Sí, fue sí. lo que lo Co- ocasionó. Sí. Correcto, pero Pero- vamos a decir que fue un problema en los sistemas, pues eso es un riesgo operacional. Ujú. Controles, sistemas internos, sistemas tecnológicos, todos esos son riesgos operacionales. Puede haber sobre todo en nuestra profesión, riesgos de cumplimiento, Ujú. donde entonces nos arriesgamos a que haya unas penalidades por agencias gubernamentales, violación de leyes, etcétera. Pues ese es otro tipo de riesgo que hay que manejar. Hay riesgos a terceras personas, de responsabilidad pública que tienen cualquier entidad, organización, etcétera. Pero en este caso, pues nos vamos a orientar sobre los riesgos de propiedad. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo donde ese riesgo puede causar una pérdida financiera significativa para el dueño de ese activo? Y quiero, ¿verdad?, hablar en palabras un poquito más, Más técnicas. y más, o sea, que todos nuestros compañeros CPA pues se Entender. puedan identificar. Sí. Correcto. Bueno, el riesgo de huracán es muy aplicable a esto que estamos hablando, pero eso es un riesgo ya bastante previsible. Todos sabemos que la temporada de huracanes comienza el 1 de junio de cada año, y sabemos que la posibilidad es latente de que eso suceda. Puede ser más fuerte, puede ser menos fuerte, pero muy probablemente algo va a suceder durante el año. Así que esa quizá no es la más ideal. Podemos hablar del terremoto, que es otro riesgo. Esa ya está cubierta. El huracán me parece que ya nosotros estamos bastante curados de espanto, por decirlo de alguna manera, que sabemos básicamente cómo prepararnos, y los que no sabíamos en María nos pusimos expertos. Bueno, sobre eso yo quisiera Dale. dar la nota de la complacencia. Eso es cierto, Ujú. de que recibimos todos los años, pero eso lo decimos después de María. Y en el 2016, ¿estamos preparados para un huracán? No, no, no. Y en el 2015. ¿Por qué? Porque sucedió, ¿verdad? Posiblemente el huracán más significativo antes de María fue George, aproximadamente 20 años antes, ¿verdad?, de María. Y después de George no había sucedido un fenómeno atmosférico que fuera intenso y fuerte. Sí sucedieron cosas, por supuesto, pero probablemente están de acuerdo conmigo si digo que antes de María estábamos en la complacencia. Yo me acuerdo de Hugo, que yo era jovencita para ese entonces. Estábamos en la universidad, ¿verdad? Todavía yo no había llegado, Marileti, pero dale. En Hugo, y actually pasó un día de mi cumpleaños, así que la pasé de maravilla ese huracán, no se me va a olvidar jamás. Caray. Pero ese huracán, en realidad, yo me acuerdo familiares míos que vivían en el lado oeste de Puerto Rico, venir a mi casa, que en mi casa mis papás viven en Bayamón, que en Bayamón no pasó tanto, pero el este lo dejó destrozado. Después de Hugo, yo me acuerdo en ciertos apartamentos del este que explotaron los apartamentos por la presión que causó el viento contra la estructura. Si nos puedes dar el ejemplo de por qué algo de eso sucede, yo no tengo idea, pero la presión hizo que, yo me acuerdo de losas, inodoros y todo salió volando de eso. Y fue bastante grande y significativo para ese lado, pero no necesariamente el resto de la isla lo sintió tanto. Y ver de qué manera podemos irnos preparando mejor, y que cómo la ingeniería pudiera ayudarnos en esos aspectos que hay que hacer. Pues hablando de la complacencia sobre los huracanes, eso es una de cal y una de arena. El hecho de que lo tengamos presente todos los años puede hacernos caer en complacencia porque decimos, ya yo sé cómo bregar con eso. Y pasa el tiempo y quizás pasen unos años, no suceda nada significativo y todo el mundo baje la guardia. Y de repente llega entonces un sistema o llega un huracán que es realmente fuerte y nos saca de
de carrera. Ese es el efecto de tenerlo todo el tiempo, tener un riesgo que está todo el tiempo presente. Comparo entonces con un terremoto, que el terremoto no es predecible, no lo vemos venir una semana antes hacia Puerto Rico, como es el caso de los huracanes. Nunca sabemos cuándo puede suceder. Y ¿verdad? Las instituciones y organizaciones civiles tratan de mantener al público siempre atento y alerta de que eso es un riesgo latente, no lo podemos ver y en cualquier momento puede suceder y tenemos que estar preparados. Entonces, ese riesgo también nos puede causar, ¿verdad? Estamos hablando de la estructura. Un terremoto puede destruir nuestra casa, el lugar donde vivimos. Así que eso definitivamente, una cosa como esa va a sacar de sitio nuestra vida y la manera en que estamos operando, ¿no? Contestando la pregunta de Merletti. Perfecto, ¿no? Muchas gracias por abundar con esos detalles. Cuando estamos hablando de esto, más nos orientamos. En Puerto Rico ya estamos, no sé si es un trauma que ya tenemos, pero siempre mencionamos los huracanes, Dios no lo quiera, pero verdad, terremotos, estamos en zona catastrófica. Pero otra de las cosas que hace unos años, se me escapa el año exactamente, pero ese colapso que hubo en las torres de los condominios en Miami, Champlain Towers, eso sí que, o sea, ellos también están en zona catastrófica, sí, en términos de huracán. Sin embargo, tampoco se lo vieron venir ese riesgo que hay de que un edificio colapse, condominio, edificio comercial. O sea, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Qué tú opinas al respecto de lo que pasó ahí y cómo nos podemos preparar para un evento como ese? Sí, wow. Definitivamente eso fue un evento demasiado lamentable, muy lamentable. Lo que sucedió, nunca habíamos visto una situación como esa suceder en Estados Unidos en años recientes. El caso de Champlain es un caso particular porque, lo digo desafortunadamente, ningún edificio, a menos que haya una situación externa, como si fuera un terremoto, una fuerza, un edificio no se va a derrumbar de la noche a la mañana. O sea, que hay señales. Van a haber señales, correcto, en la estructura que nos dicen que algo anda mal, ¿verdad? Y parte de las leyes que han tratado de aprobar o han aprobado en Florida van dirigidas a obligar a los dueños o a los condóminos a realizar pruebas periódicas y análisis periódicos estructurales de sus edificios. No va a suceder de un día para otro. Vamos a ver una grieta, vamos a ver una varilla que de repente se está expuesta. A lo mejor no tiene ningún significado y es algo reparable y ahí se quedó. Pero a lo mejor puede ser que nos esté hablando de un problema mayor sucediendo en la estructura. Así que la vigilancia es la clave para evitar que estas cosas sucedan. En la medida en que nosotros estemos vigilantes ante diferentes señales que la estructura nos dé, pues entonces podemos tomar acción. Podemos ser vigilantes y no tomar acción, ¿verdad? Eso también puede suceder. No sé en el caso de ustedes, yo no vivo en un condominio, pero los que viven en condominios saben cómo se atienden los asuntos en los condominios. Son cosas que se mueven lento, es difícil a veces convocar las asambleas, que lleguen los vecinos, que se puedan tomar decisiones. Todas esos son diferentes factores que inciden en la toma de decisiones y cuán ágiles podemos ser para tomar acción sobre ciertas cosas. Pero si vivimos en un condominio, pues esa es la responsabilidad que tenemos. Esa es nuestra casa, la casa de esa comunidad, ese grupo de personas que vive ahí. Tienen que tomar acción si se demuestra que hay una señal de que algo está sucediendo. ¿Cuánto vale tener su casa al día? ¿Cuánto vale que no tengamos un daño mayor? Puede ser que contratar a un profesional estructural sea costoso, pero ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la tranquilidad de la vecindad? A eso iba. No, Marila tiene. Disculpa, es que tenía en la mente, mientras estabas hablando, tenía en la mente hacer la pregunta de, en realidad,
para determinar cuán frágil, o sea, yo no soy ingeniero, yo no sé nada de eso, pero hay que entonces contratar a alguien y qué específicamente, qué, Señal. o sea, la señal en la cual me diga, ok, debo contratar a alguien y cuál es el experto que contrate, cuáles son las, eh, qué herramientas, certificaciones, exacto, qué herramientas. capacidades debe tener esa persona para yo determinar, mira, sí, porque puede ser ingeniero, tú me dices ingeniero y ¿sabes? Yo pienso que no Claro, todos los ingenieros presumo que pueden hacer ese tipo de trabajo. eso es así. Correcto. Debe ser un ingeniero estructural, por supuesto. No toda, es decir, el modelo no es que yo vea una señal y llame a un ingeniero estructural. El modelo es, yo hago una revisión periódica de la estructura. A lo mejor se hace una revisión y no hay nada. Qué bueno. ¿Verdad? Parte de lo que las leyes en Florida están buscando lograr es que se haga una revisión periódica, 10 años, 15 años, cada 10 años, cada 15 años, el edificio haga una revisión de su estructura. Contrate a un ingeniero estructural y que le determine si todo está en orden, si recomienda reparaciones o si recomienda, ¿verdad?, refuerzos a la estructura en caso de que se observe que algo no está bien. Eh, el ingeniero tiene que ser estructural, ingeniero civil estructural. Generalmente, pues tienen maestría o doctorado en esa disciplina específicamente. No debería contratar a un ingeniero eléctrico ni un ingeniero químico para hacer ese tipo de trabajo. Okay. La licencia es un ingeniero químico licenciado es un ingeniero químico, es un ingeniero eléctrico licenciado es un ingeniero. Pero esa no es la disciplina que ellos ejercen, así que tiene que ser alguien, tiene que ser un zapatero, ¿verdad? Su zapato, exacto. Como dice el dicho, ingeniero estructural. Y una pregunta, ¿qué señales pudieran ser como que graves, indicativos? Mencionaste la varilla, ¿puedes explicar la importancia de la varilla en la construcción para que un hijo de vecino como nosotros, CPA, que ingeniería no es lo nuestro, podamos ver, mira, pues estos dos eventos que han sucedido me llaman la atención para contactar a una persona que pudiese venir a ver la situación en que me encuentro en mi casa o en mi comunidad de edificio? Correcto. Yo no soy ingeniero estructural, así que no voy a hablar de cosas particulares Mm. de estructura, pero sí voy a poner un ejemplo que probablemente todos nos podamos relacionar. Hablando de varillas particularmente, siempre en algún lugar hemos visto, en algún lugar, una varilla expuesta en el techo de nuestra casa, aquellos que tienen casa con techo de concreto. Ujú, Pero si no es en su casa, en algún lugar lo han visto. ujú. Hay muchas estructuras en Puerto Rico que ya tienen más de 40 años y hemos visto eso en muchos lugares. ¿Qué es lo que nos dice eso? El empañetado se agrieta, se levanta o está despegado de la pared y eventualmente uno puede tocarlo y se cae Ok. o se suelta y queda la varilla expuesta. ¿Y qué vemos ahí? Generalmente vemos una varilla que está mohosa, tiene corrosión. ¿Por qué está corroída? Generalmente porque hay humedad llegando a la varilla. ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, que no hemos sellado el techo apropiadamente y la humedad está penetrando por el concreto y llega a la varilla. Entonces la varilla se corroe y eventualmente la corrosión empuja el empañetado. Y la Eh, varilla pierde la propiedad de fuerza que tiene, porque ese es como el esqueleto de la varilla la... va Ok, desapareciendo. ok. Eventualmente, yo lo he visto en varios lugares, lo que hay es una sombra, no hay varilla. Mm. Este, Wow. Eso es un indicador de que pues, debes contratar a alguien prontamente. correcto, Ok. correcto. O Eso, llamar a alguien, por lo menos llamar a alguien. Exacto. llame a alguien, verifique, esas cosas se pueden reparar, eso no significa que hay que hacer el techo nuevo. Ujú. Todo depende la extensión del daño, por supuesto. Pero si vemos algo que es puntual, en una parte específica de un techo, pues probablemente no signifique que hay que reemplazar el techo, que hay que tumbarlo. Son cosas que se pueden reparar. Ok. Como muchas cosas en la salud, como dicen, la detección a tiempo es clave. Si no lo logramos identificar a tiempo, pues ese daño puede continuar
repartiéndose o esparciéndose a través de la estructura. En el modo que sea puntual, que sea algo controlable, pues se puede atender, reparar y no tenemos que hacer cosas mayores, ¿no? Me acuerdo, hablaste de la varilla y me acuerdo de lo que mencionaste de Champlain Towers, que había una foto de un ingeniero que había hecho un reporte para los condóminos Okay. de daño y tenía una foto de una columna que se veía la varilla expuesta y Champlain Tower estaba ahí al lado del mar, que también eso contribuye adicional en una columna y apuesta. Bueno, ese reporte de ese ingeniero estaba espectacularmente, que tú decías, pero ¿cómo no atendieron estas cosas? Te rascaba la cabeza y todo. Linda, mencionando lo de la costa. Ujú. La realidad y el ambiente de Puerto Rico es un ambiente tropical de alta humedad, alta temperatura. Somos una isla, la concentración de sal en el aire es bastante alta en la mayor parte comparado con, digamos, lugares continentales. Es bastante alta, así que el mantenimiento que nosotros tenemos que darle a nuestros edificios es mayor que el que alguien puede darle en Kansas, por ejemplo. Yo estoy diciendo un lugar exactamente en el centro de medio. Estados Unidos, ¿verdad? Un poquito más lejano de cualquier costa. Tienen un ambiente diferente, mucho más seco, ¿verdad? Y no tienen ese acceso al mar. Entonces, nuestra realidad exige que seamos mucho más vigilantes en el mantenimiento de los edificios y en identificar daños que pudieran ser, ¿verdad? Potencialmente fuertes. Eso me acuerda, el boom nuestro de construcción fue como hasta los 90, a principios Ujú. del 2000, hasta ahí que construíamos 20,000, ya esas casas van para 30 años. Así Correcto. que ya la mayoría de las casas, ahora hay 2 o 3 urbanizaciones nuevas, pero la mayoría de las casas nuestras ya son adultos mayores. Yo vivo en una casa que tiene 60 años. Por Sí. eso. Y de verdad, o sea, y eso poco también deberíamos buscar un poco eso para o sea, desde mi punto de vista, ¿verdad? No seguir expandiéndonos horizontalmente en ese sentido. Pero, por ejemplo, a mí en Georges, mientras él estaba hablando, recuerdo que yo en Georges, yo vivía en apartamento, piso 20, y yo acababa de pintar el apartamento, y luego de Georges, yo no lo pasé ahí, pero luego de Georges, cuando regresamos, había ciertas grietas. Y se notaba que eran nuevas porque sabíamos, porque la pintura acabada de poner Ujú. se Estaba agrieta. agratada. Y estaba, fíjate, buena pintura que aparece porque no, o sea, Se estiró. ella se estiró, exactamente, Ya. se estiró. En ese momento, pues como tuvo daño el edificio, pues fueron los expertos del seguro, ¿verdad? Para hacer sus evaluaciones, los ingenieros, etcétera, y nos dijeron, mira, eso es actually, se supone que eso es lo que sucediera. Ellos me dicen, o sea, como que el edificio se movió con los vientos del huracán, etcétera. ¿Cómo o sea, cómo eso es algo normal que pasa? Es un indicador más que la gente debe estar pendiente y trae el punto también de cómo el seguro nos ayuda a manejar ese riesgo y a entrar o sea, y a protegernos como dueños de propiedad. Sí, eso es normal que suceda. La estructura, el objetivo de tener la varilla es darle flexibilidad a la estructura, que no sea rígida. Mm. Si es demasiado rígida, va a romperse. La idea que tenga la varilla es que oscile, Okay. que se mueva y que absorba o disipe las energías que recibe. Esa es parte del objetivo de la varilla. Que ayuda también en el terremoto. Correcto, correcto. Ujú. Es parte el modo de disipación de energía que tiene el edificio. Esa energía que está recibiendo a través del suelo, el suelo se mueve, transfiere esa energía al edificio tiene que disiparla de algún modo, si no, rompe. Okay. Así que por eso tiene la varilla, así que el edificio se va a mover. Y de ahí, correcto, eso es lo que debe suceder, que se mueva. Ok, otra de las cosas también que yo estoy estudiando precisamente, por eso estoy aquí. Y porque créanme, voluntariamente porque dijiste que querías voluntariamente estar aquí. y después dije que yo hice porque
yo no soy la persona más que me encanta, a mí me gusta el anonimato, vamos, pero anyway, es que me fascina, me apasiona el tema. Y uno de los riesgos que nosotros tenemos que atender es que todas esas estructuras y todos esos dueños los que son en asociación de condominios más aún, porque tienen que tener cierta habilidad y cierta capacidad financiera para mantener esa estructura. Si yo soy dueño de mi casa, pues es mi casa y pues yo mantengo mi casa. Pero ya cuando hay muchas unidades de vivienda dentro del mismo predio, pues se torna mucho más difícil porque pues la situación financiera de las personas no es la misma y los que dirigen la asociación pues son los responsables de cumplir con las leyes y de tener ciertas reservas para casos de emergencia como este. Correcto. ¿Qué tú nos dices sobre las leyes que nos aplican en los casos de condominio, código de construcción, etcétera? Pues la ley que actualmente está vigente es el Código de Construcción de Puerto Rico de 2018. En el caso de las jurisdicciones de Estados Unidos y la mayor parte del mundo, existe un código de construcción que se llama el International Building Code. Y ese código de construcción internacional, cualquier jurisdicción o país lo puede adoptar. Así que si una jurisdicción lo adopta, en términos generales, tenemos el mismo código que cualquier otro país. Y en Puerto Rico y en Estados Unidos, eso es lo que se ha hecho. Adoptamos el Código de Construcción Internacional. Okay. En el momento que se adopta, la jurisdicción tiene una decisión que tomar. Lo adopto tal y como está o le añado algunas enmiendas que yo entienda que son particulares de mi jurisdicción. Hay unas situaciones en mi país que yo como país he decidido que se deben regular, no están incluidas en ese código, yo las añado, ¿verdad? Así que en ese momento se convierte en el código de la jurisdicción. Ahora no se llama International Building Code, ahora se llama Puerto Rico Building Code. O la jurisdicción que sea. Ese código es el que nos aplica a todas las estructuras en Puerto Rico. Tal como mencionó Mary, es tarea de los condóminos prepararse y tomar en consideración todas estas cosas a la hora de mantener la edificación. Si yo vivo en mi casa, vivo solo. Pues lo que yo haga con mi casa solamente tiene efectos conmigo en términos generales. Pero cuando vivo en un condominio, mi inacción puede afectar directamente a un vecino mío. Porque estamos en la misma estructura. Ahí viene, ¿verdad?, toda esta situación de cómo nos comunicamos, cómo nos organizamos, cómo atendemos las cosas a tiempo, para que no se nos caiga la casa encima, como dice el dicho. Algo tan sencillo como pintar el edificio. Algo tan sencillo como sellar las ventanas. La envoltura de esa torre es probablemente la primera línea de defensa cuando hablamos de tener un espacio saludable. Si nosotros pintamos nuestro edificio regularmente y nos aseguramos de que estén bien selladas las ventanas, minimizamos la entrada de humedad al edificio, minimizamos que de repente se me forme una bolsa en uno de los cuartos, que las varillas tengan humedad y entonces se corroan. Y eso, a su vez, tiene otra cadena de consecuencias. Si paramos el problema o si lo detenemos en el primer nivel, pues minimizamos los problemas mayores. Y entonces, una vez mantengamos ese ritmo de mantenimiento, pues no vamos a tener probablemente asuntos mayores que atender a nivel estructural, a menos que haya una situación externa, como pudiera ser un terremoto, donde pudiera causar daños a la estructura. Y entonces, definitivamente, una vez suceda eso, pues vamos a llamar a alguien que verifique que todo está en orden. A lo mejor no ha sucedido nada, pero no queremos tomarnos el riesgo de decir, yo no veo nada, no veo nada que me llame la atención, yo que no soy una persona que soy capaz, ¿verdad?, de verificar esas cosas. Pues como no veo nada, no voy a llamar a nadie ni voy a pedirle que evalúe mi estructura. No, mire, hágalo. Si no lo ha hecho en 20 años y de repente sucede algo,
hágalo. Ese es el consejo. Estamos tratando de legislar, y hablo de las leyes de Estados Unidos en el caso de Florida, y entiendo que en Puerto Rico también hay un movimiento. Hay un movimiento para hacer algo similar, legislar y obligar a los condominios a realizar revisiones periódicas en su estructura. Y eso está muy bien, pero la idea es que usted no necesite de eso para estar pendiente de su estructura y del lugar donde usted vive. Definitivamente que es un paso en la dirección correcta, pero la exhortación al público es: esté pendiente, sea proactivo, ¿verdad? Y que no necesitemos de esa ley para que los condominios estén pendientes de cómo está su estructura. Y mantener todo esa documentación valga la redundancia, del mantenimiento que le has dado a las estructuras, te ayuda en caso de una catástrofe para demostrarle al seguro que tú mantenías en óptimas condiciones el edificio, la propiedad. Es cierto. Y va a ser mucho más fácil el proceso de reclamo, que fue también uno de la educación y de las lecciones aprendidas de María. Que con eso pues ya aprendimos mucho mejor en cómo hacerlo. El volumen nos obligó a educarnos en cómo mejorar ese proceso de reclamación. Muy cierto. Yo aprendí mucho en ese proceso también. Yo no estaba involucrado en la industria de seguros antes de María. A través del huracán María fue que entré a darle servicio a los seguros. Y esas primeras reclamaciones fueron fundamentales para aprender todo esto de la documentación, cuán importante es para el asegurado que quiere presentar su reclamación y quiere que la atiendan lo más pronto posible. Definitivamente eso ayuda mucho. Y es la evidencia que uno dice: mira, yo hice todo lo que yo podía hacer. Llegó el huracán María y destruyó lo que yo tenía. Así que... Y hace la reclamación un poco más fácil, porque ahí entonces después ya tú tienes la documentación y es cuestión de acordar, llegar de cuánto fue la pérdida y poder cumplir la promesa que teníamos de volverte a poner en las circunstancias que estabas al momento de la pérdida. Si le diste el mantenimiento, pues te voy a devolver a ese nivel. Si no, pues al nivel como estaba, semi. Exacto. Y déjame decirte que traes un excelente punto, Linda, porque yo sin saberlo estaba haciendo manejo de riesgo. Porque antes de María, pues yo le tomé fotos absolutamente a toda mi casa antes de a los preparativos que hice. O sea, yo traté de manejar mis riesgos. Si tuve una pérdida, pues ya se me sale de las manos. Por eso. Y que eso yo creo que también le da, porque uno también de buena fe, ¿verdad? Porque pues, una de las cosas que dicen muchas pólizas es que tú tienes que hacer todo lo posible también para mitigar esa pérdida. Va a existir, va a haber, pero que tú demuestres que tú fuiste responsable y que tú de verdad trataste de proteger, pero no se pudo. No se pudo y se dio, y si se dio, pues la compañía va a venir a restituir en la posición que estabas en el momento de la pérdida. Correcto. No, la industria tiene como agente de cambio y en términos de mitigar esos riesgos, la industria de seguros es clave, porque si la industria de seguros no está saludable, pues ya es una de las partes más importantes de nuestra economía en términos, o sea, es una parte bien importante para que se puedan dar esos préstamos comerciales, esas hipotecas, etcétera. Las hipotecas, los autos. Todo. Un auto, trata de llevarte un auto sin seguro de cualquier dealer. A menos que lo pagues en efectivo. Bueno, a menos que lo pagues en efectivo, pero hay una transferencia de riesgo. Correcto. Del dealer, hay un manejo de riesgo, ya no es del dealer. No es del dealer, es mío. Ni del banco, tú transferiste el riesgo a ti como persona. Y si tú quieres asumir ese riesgo, pues ya tú eres el que estás asumiendo el riesgo. Correcto. Y de verdad, este tema es fascinante. Esto del manejo de riesgos
de los seguros, y como el seguro es una de las herramientas de manejo de riesgo, es una de muchas otras que hay, que no necesariamente cuestan, ¿sabes? Porque mucha gente ve el desembolso del efectivo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que te ayudan a mitigar ese riesgo. Y pues como ven, hay muchas cosas que podemos discutir, pero vamos a dejar estos otros temas para uno de los paneles, ¿verdad? Del Foro de Seguros, que el Foro de Seguros ya es una institución. Ya me preguntan cuándo va a ser el foro, porque la verdad que siempre tratamos, el propósito, siempre tratamos de mantenernos bien, a la gente bien en las últimas cosas que se están dando en la industria. Y Linda, que nos puedes contar del Foro de Seguros que viene por ahí del Colegio de CPA. Sí, gracias Marileti. Mira, pues el Foro de Seguros vamos a estar discutiendo más en detalle con Héctor y con Luis Meneses el tema de manejo de riesgo desde la perspectiva de ingeniería. Luis es ingeniero con trasfondo en seguros como tal, ya desde suscripción, para darle ese otro toque que además del estructural y de manejo de riesgo como tal, para ver cómo se puede trabajar. Es nuestro 26º Foro de Seguros, así que llevamos unos cuantos años ya en el foro, y como es una tradición, empezamos con los economistas que nos traen desde la perspectiva de la economía de Estados Unidos y de Puerto Rico, y empezamos hablando de la incertidumbre. Y yo creo que en la primera semana de Trump en la presidencia, pues nos trajo más incertidumbre que nunca. Los índices de acciones están como el corazón, un pentagrama sube y baja, es una locura. No miren su 401k, no es el momento. así que tenemos los dos economistas, es Leslie Adames y Juan Lara, que nos acompañaron el año pasado, llevan ya 2 o 3 años con nosotros, nos van a volver a acompañar. Y tengo que decir que ese es uno de mis paneles favoritos, porque la verdad que es súper interesante y ellos son muy buenos pasando ese conocimiento, pues una cosa bien técnica, y de verdad que lo hacen bien entretenido y muy fácil de digerir. Después tenemos a Héctor con Luis. Tenemos que hablar de Santo Domingo y de la discoteca que se cayó, pero Jet Set, pero ¿cuántas horas tenemos? No, es que hay que dejarlo para el foro, porque si lo hablamos todo hoy, no sirve de mucho. ¿Cuántas horas tenemos en el foro? En el foro no tienes más lo que te dije inicialmente. Luego tenemos el otro tema del momento, que es inteligencia artificial. Se va a estar por la tarde, la inteligencia artificial. Allí tenemos unas personas de Deloitte que nos van a estar hablando de inteligencia artificial, pero desde la perspectiva de la industria de seguros, enfocado en la industria de seguros, en la teoría, la práctica, las discusiones éticas que trae esto de tener la inteligencia artificial, la necesidad de centros de datos y la energía que necesitamos. Están retomando traer la energía nuclear para poder pasar la energía para los centros de datos que necesitas para inteligencia artificial. Eso se lo dejamos a la gente de que nos hable más en detalle. Y también tenemos a personal de Mayesco, que es una de las herramientas que se utilizan en propiedad y contingencia. Casi todas las compañías de Puerto Rico utilizan Mayesco para hacer la suscripción de los riesgos. Ellos están introduciendo en su nueva versión del programa inteligencia artificial. Pues nos van a hablar qué trae, cómo puede beneficiar a las compañías de seguro para hacer el proceso más ágil, que van a estar hablando de eso. Y terminamos el preámbulo, porque el final es la mejor parte del foro, pero el preámbulo al final es el análisis de cada industria: salud, propiedad y contingencia y vida, que tenemos a una pasada presidenta del colegio, a Edmi Rivera, hablándonos del área de salud.
todos los retos que tiene esa industria en estos precisos momentos. Así es. Vida tenemos al CPA Ramón Omar Justi, que nos va a estar hablando, y nuestra flamante Aleida Alsina, la CPA Aleida Alsina, también va a estar hablando sobre propiedad y contingencia. Y terminamos con la mejor parte, el cóctel. Así que al final hay un cóctel para compartir y poder discutir de una manera más jovial los temas que se estuvieron hablando durante todo el día. Así que Mariletti, yo creo que esperamos a todo el mundo allí. Va a ser un super foro, hay que darse cita, va a estar súper, así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Linda. Y gracias, Héctor, por acompañarnos. Si te gustó este contenido, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify. O síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima semana y recuerden que los martes son martes de números. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.